Bueno, estamos acá nuevamente al aire con ya nuestro acá invitado especial, Jorge Bafico, que está acá con nosotras. Pero antes les voy a decir nuevamente los medios de comunicación. Si quieren también se pueden, pueden hacer alguna llamada, nos quieren hacer alguna pregunta a Jorge acá. Se pueden comunicar al 2900-0996. También nos pueden seguir por Twitter, Optimistas MN con mayúscula, o por Facebook, Psicología Positiva Uruguay, o el Club de los Optimistas. Y si quieren nos pueden mandar un mail a elclub@montevideo.com.uy. Bueno, y aquí estamos con Jorge Bafico, un apasionado psicoanalista, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, conferencista, columnista en radio y televisión y, sobre todas las cosas, escritor también. Entre sus obras encontramos Los perros me hablan, Casos locos, 8 historias de asesinos seriales, Lo cotidiano, y su última obra, sobre la cual vamos a hablar hoy, Cosas que pasan, historias de un psicoanalista. Jorge, bienvenido al Club de los Optimistas, muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos a arrancar de lleno con las preguntas. Leyendo un poco tu libro, noté que había como una temática bastante íntima, sobre todo cuando comentabas casos como El psicópata tiene alma, Los amores de Dora y Carlomagno, Una causa estridente. Esos capítulos me hicieron pensar en la parte más tuya, de frustración capaz, enojo, o ilusiones. ¿Qué fue lo que te motivó en este libro, que incluso apareces en la portada y lo lees, lo relatás como primer persona? ¿Qué te motivó a hacer esta especie de confesionario, si se quiere? Y un atrevimiento seguramente lo que me llevó. Yo creo que son varias cosas. Como vos decís, yo escribí unos libros antes que son como bastante más técnicos, que siempre intenté que generaran cierta intimidad, pero bueno, no es lo mismo escribir Cosas que pasan que escribir Los perros me hablan, que es un libro sobre asesinos seriales. Creo que el momento de mi vida, haber pasado los 40 años, el hecho de hace 20 años estar atendiendo, como que uno se puede permitir algunas cosas que cuando es más joven, cuando tiene 20 o 30 no los hace, ¿no? Yo creo que me fui cambiando un poco mi posición como psicoanalista, de ser un tipo mucho más ortodoxo y más rígido, a dejarme también mostrar un poco más, ¿no? Y creo que este libro es como una muestra de eso, desde la tapa que aparezco yo en una posición media como rockera en el medio de una calle, que fue la idea de Leo Barisoni, el fotógrafo, un artista maravilloso, que planteó esa foto, porque él vio algo del libro que le pareció que iba por ahí. Esa foto es en el Prado, en la calle 19 de Abril, que es el barrio donde yo nací. Entonces, es un libro como muy íntimo, que también creo que toca la muerte de un amigo muy querido y un maestro para mí que aparece ahí varias veces, que es Dagoberto Pupo, un psiquiatra. Y yo creo que es eso, es como decir, bueno, ¿por qué no también podemos hablar de un poco de lo que hacemos nosotros y lo que somos nosotros, ¿no? Creo que parece que algo de la intimidad se juega en eso, ¿no? Creo que tiene que ver con un tiempo mío. Quizás más cercano al escritor en este libro y más lejano al psicoanalista, aunque habla de psicoanálisis y de pacientes, ¿no? Sí, me gustó mucho esa conjugación. Fue como verte actuando como psicoanalista, pero también verte actuando como persona. No actuando, sino siendo. Sí. Porque a veces, digamos, en la general, ¿no? Como que los psicólogos, los profesionales son fríos o tienen esta imagen de inalcanzable, y acá como que te lo mostraste humano. Sí. Y eso me pareció sumamente interesante. Bueno, hoy justamente en el programa habíamos hablado del tema de que a veces la locura es necesaria. Y tú en algunos capítulos hablás un poco de esto. ¿Qué es lo que pensás? ¿Cuáles considerás que son las razones que nos llevan a veces a tener esta locura? Para el psicoanálisis no hay lugares estancos como locura y sanidad o gente sana, ¿no? Es decir, es todo bastante relativo. Yo creo que el tema es lo que cada uno hace con lo que le pasa. Hoy, por ejemplo, hoy atendí a una persona que la vi 3 veces, que tenía ataques de pánico bastante fuertes, y bueno, empezó a trabajar, y muchas veces pasa que en el trabajo clínico, al poco tiempo el sujeto hace una remisión sintomática. Es decir, por la pura transferencia, por el hecho de poder hablarlo ahí con alguien y que si alguien lo escuche, remite sintomáticamente. Eso no quiere decir que la persona se curó, entre comillas. No, hace una remisión de los síntomas. Entonces, justamente lo que yo hablaba con él hoy era que, bueno, él estaba mejor de sus fobias, de sus ataques de pánico, que eso implicaba simplemente eso, pero que para él capaz que era muy importante, y él tenía que ver si quería seguir profundizando o no otros aspectos, ¿no? Lo que significa un psicoanálisis, que es otra cosa, es un viaje al interior de uno mismo, mucho más complejo, donde uno va a tener que remover una cantidad de cosas, y quizás no es el momento. ¿Qué quiere decir? La locura que él tenía
esa que se manifestaba como una fobia, como un ataque de pánico que le permitía no salir de su casa, por ejemplo, él la sacó. El tema es si el resto de su locura, que es la que cada uno tiene, es manejable o no, ¿no? Obviamente después hay momentos donde hay una ruptura con la realidad, donde ahí ya la locura se piensa del lado de la psicosis, que es mucho más complejo. Ahora, también uno descubre muchas veces que la locura es como un anudamiento del sujeto que le permite convivir con la realidad. Entonces también uno tiene que cuidar eso, ¿no? Cuando uno trabaja con pacientes psicóticos, uno tiene que determinar hasta qué punto la locura no lo está anudando al sujeto de una forma que le permite vivir en el mundo y hacerla social. Claro, porque es su realidad. Entonces, de alguna manera. Claro, pero uno tiene que captar eso para ver si opera sobre eso o no opera sobre eso. Porque a veces uno se mete de lleno en el síntoma y lo que hace es desarmar al sujeto y lo termina destruyendo psíquicamente, ¿no? Entonces, yo creo que la locura a veces es necesaria. Yo en el libro lo que hablo, a mí me gusta mucho el humor, como decías recién, y me gusta mucho hablar de los errores técnicos que tengo, porque me parece que eso primero me hace bien a mí y también hace bien a los demás, a los colegas, porque en realidad hacemos muchas metidas de pata y también está bueno poder pensarlas, ¿no? Además la clínica psicoanalítica sobre todo, es una clínica bastante compleja en el sentido que siempre tenemos razón, porque estamos en un lugar, en una posición transferencial donde siempre tenemos el saber. Yo creo que el gran drama es si lo creemos eso, que es lo que yo veo que muchas veces pasa. Entonces, el poder agujerearse a través de dar clases o escribir un libro no de errores, pero sí de cosas que uno puede meter la pata, está bueno también como para salir un poco de esa transferencia que muchas veces es mortífera, ¿no? Y eso tiene que ver con la propia locura del psicoanalista, ¿no? Yo tengo una teoría que a veces la comparto, la voy a compartir con ustedes, que es bastante dura, que creo que la transferencia de saber que generamos nosotros nos va haciendo mal, nos va afectando a la medida que quedamos entrampados en eso, que escuchamos horas a pacientes y que esos pacientes nos ponen en determinado lugar. Y un amigo mío, famoso psiquiatra y buen amigo de Dagoberto Pupo, me decía, a veces la gente se va crapulizando. Yo creo que a veces uno de los efectos que puede tener la transferencia de saber es que nos terminamos creyendo que somos unos fenómenos, y es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Como también los psiquiatras de atender tanta locura todo el tiempo terminan a veces muy mal, con delirios, ¿no? Entonces uno hay que pensar más allá de la estructura del sujeto con la que viene, que indudablemente el entorno y la cotidianidad favorece determinadas cosas, ¿no? Así que el manejo de la locura hay que tenerle mucho respeto y hay que pensar que a veces la locura en algunos es bueno, ¿no? Como en el libro cuando yo hablo de Maradona, de este hombre mismo que decían, estamos hablando. Maradona, que uno se daba cuenta que en realidad esa locura le permitía anudarse en una realidad como es la cárcel, que es bastante terrible. Entonces, la dirección de la cura con ese paciente, de repente, es favorecer su locura. Es una cosa bastante extraña, pero es así, ¿no? No es romper la locura y tratar de llevarlo a la normalidad cuando la normalidad es imposible para ese sujeto, ¿no? Porque además no hay normalidad. Entonces, me parece que hay como que respetar. Uno con la psicosis lo que tiene que tratar de hacer es un lazo social, que el individuo se inserte y pueda hacer lazo y tener una vida más digna, ¿no? Eso es lo que intentamos hacer por lo menos el psicoanálisis de la mañana. Que vaya llevando la enfermedad de la mejor forma posible. Que anude. Claro. Es decir, porque todos tenemos enfermedad. Todos estamos enfermos. Sí, sí, ¿no? sí. Freud planteaba 200 años. Claro, digamos. pero el tránsito edípico, como plantea Freud, justamente lo que plantea es que no hay salida. Entonces, la locura de alguna forma está permanente en todo. El tema es cómo convivir con eso, con nuestros síntomas. Todos tenemos síntomas, todos tenemos rasgos. Todos tenemos rasgos, todos tenemos una estructura. Esa estructura además se puede manifestar de diferentes formas, ¿no? Ahora se habla mucho del famoso TOC. El TOC puede estar en cualquier estructura, ¿no? Cualquier crisis de angustia o crisis de ansiedad puede estar en cualquier estructura. Bueno, entonces, ¿cómo manejar eso en la singularidad del sujeto, ¿no? Que yo creo que es lo que se está perdiendo. Creo que eso sí es lo más grave que nos está pasando, ¿no? Que nos estamos llevando a un lugar donde todos somos iguales y todos tenemos un nombrecito y ese nombrecito nos carga y nos hace tomar una pastilla. Claro. Y eso es, digamos, lo que también yo intento hacer en este libro, ¿no? Mostrar que la singularidad es lo más importante, ¿no? Me quedé pensando en el extraño caso de la mujer diablo, sí, donde cómo esta chica le daba sentido a su historia, ¿no? Con esto sí, de que ella era la hija del diablo, sí, poseída, algo que se arrancaba con la idea de la madre. Está sí, muy bueno ese capítulo. Sí. Me parece que, digamos, en algún punto la locura también oficia de esto, de brindar sentido, ¿no? Sí, sí, la locura es un intento de darle sentido, ¿no? Es decir, ¿qué es una PDA? Hace un rato hablamos atrás de una PDA. La PDA es el intento del sujeto de poder darle un estatuto y un sentido a lo que le pasa, que es un agujero, es algo que se rompe en ese sujeto y el sujeto lo que hace es genera una explicación que es como muy loca
de algo que le pasa, de algo que no entiende, ¿no? De ese enigma que le surge al sujeto, ¿no? En ese tiempo donde la certeza no está instalada, que lo que hace la PDA o la locura, hablo del delirio, por ejemplo, ¿no? Sí. Es una explicación, una certeza de algo. Bueno, en realidad yo lo que tengo es porque vino un extraterrestre y, no sé, me contagió, ¿no? Entonces, en el caso de este caso que yo hablo de Laura, de la mujer diablo, es un caso donde justamente lo que uno ve es cómo el peso de la historia de un sujeto determina el tipo de locura que tenga, ¿no? En el caso de la madre de Laura es claramente una psicosis. En el caso de Laura es un cuadro neurótico muy grave, que es una locura histérica, y las formas de abordaje de madre y de hija son bien diferentes. Aunque tocan elementos que son parecidos, en una y otra los elementos de manejo transferencial, por ejemplo, son bien diferentes. Bueno, ¿y cuáles serían los errores técnicos más habituales en la clínica que vos hayas podido identificar en ti o en colegas? ¿Cuáles serían? No sé si hay digamos, en una escala de errores lo más frecuente, ¿no? Pero sí, yo creo que nosotros somos una herramienta y esa herramienta viene con defectos, obviamente, ¿no? Y que nosotros tratamos de mejorar en el análisis personal, que eso es lo más importante, pero siempre hay puntos ciegos y es desde ahí donde nosotros vamos a cometer los errores. Algunos vamos a tener una cosa paterna en juego, como le pasaba a Freud, por ejemplo. Freud tenía un problema que era demasiado padre en la transferencia, bueno, era el padre del psicoanálisis, ya venía con toda esa carga, ¿no? Hay otros que van a entrar en una competencia con su paciente por el lado del éxito, por ejemplo. Hay otros que se pueden enamorar del paciente, hay otros que pueden odiar a un paciente. Es decir, son cosas que pueden eventualmente pasar y que se van a poner en juego. Yo creo que el error más común, si vos me decís cuál es, yo no lo tengo claro, pero si tuviera que decir uno, sería la angustia que puede generar el paciente. Es decir, la angustia por el peso de la historia que trae, claro, por lo que está sufriendo. Y ese es el gran problema. Cuando nos angustiamos con un paciente, ¿qué hacemos con ese paciente? Porque a veces intentar ayudar a ese paciente desde lo humano, que ahí aparece en el libro, es un error técnico. Y es un error técnico. El querer a un paciente demasiado es un error técnico, porque nos terminamos convirtiendo en un amigo, en un confidente, en alguien que queremos ayudar. Y eso no puede ser. Y eso no puede ser. Yo, una vez me pasó una cosa que siempre cuento en facultad, que fue un error técnico, pero es una cosa que a mí me sorprendió. Yo había atendido a un paciente durante mucho tiempo, el paciente había mejorado y se había ido. Y años después me llama por teléfono y me dice que necesita una entrevista porque está muy angustiado. Entonces, yo le doy una hora y él viene y él me cuenta que su mujer estaba embarazada, estaban esperando un bebé y ella a los 6 meses tiene un problema y lo pierde. Entonces tienen que hacer un parto natural para sacar a ese bebé, ¿no? Entonces él realmente estaba muy angustiado, con una carga de dolor brutal. Y yo estaba en un tiempo de mi vida transitando por tener mi primer hijo y realmente me tocó de lo subjetivo, me tocó de lo humano y a mí me angustió profundamente lo que él me dijo, a tal punto que yo creo que fue una sesión donde yo estaba demasiado identificado al dolor del paciente, ¿no? Entonces, no me pasó desapercibido, eso quiero decir. No pude hacer una disociación operativa o no. Entonces, a la otra entrevista viene este paciente muy enojado conmigo porque me dice que había pasado muy mal en esa entrevista conmigo y yo me quedé mirando, ¿no? ¿Qué había pasado? Porque él dice que yo no lo escuché, como que yo no le di pelota, cuando justamente era lo contrario. Entonces uno dice, qué increíble, ¿no? Cuando uno pone más de uno en juego, el paciente lo escucha al revés. Y en realidad tenía razón, porque el dolor tenía que ver con mi propia historia, más allá que me identificaba con la historia de él. Yo estaba llorando por el hijo que venía en camino y que yo no quería que me pasara lo mismo, aunque nunca lo explicité con él. Entonces los pacientes captan esas pequeñas cosas. Y bueno, yo creo que eso es lo que hay que tener cuidado, ¿no? De no caer en la angustia. A veces es difícil, porque nosotros trabajamos con el dolor de la gente, ¿no? Y con la angustia. Entonces... Pero bueno, si podemos analizarnos y podemos controlar los casos cuando empezamos, ¿no? Y bueno, y podemos también escribir sobre eso y pensarlo teóricamente, yo creo que son cosas que nos van ayudando. No quiere decir que no tengamos errores, ¿no? Sí. Es como inevitable, es parte del métier. Exacto. Bueno, hablando un poco de siguiendo esta línea, vos contabas tu experiencia también con una psicóloga. Cuando eras más chico, que también hablabas que veías que ella te había querido ayudar demasiado en algún punto. Y bueno, eso, digamos, ¿qué te generó en aquel entonces? ¿Te acordás? Y sí, me acuerdo. Yo empecé mi primer tratamiento cuando yo tenía 16 años. Yo me iba bien como adolescente y yo me sentía muy mal, me sentía realmente triste en algunos momentos. Es más, cuando me iba bien me sentía peor, una cosa rara. Entonces mis padres se preocuparon y me contactaron con esta psicóloga, que era de mi barrio, supongo ahí, ¿no? Era un barrio donde había estas psicólogos.
Y ella estuvo trabajando conmigo unos años, pero ¿qué pasa? Yo veía como que ella se identificaba lo que a mí me pasaba y hablaba de un nosotros a veces, ¿no? Bueno, nosotros que nos pasó tal cosa. Yo no sabía si el nosotros se refería a mí, se refería a ella. Y ella empezó a chocar mucho con mis padres, mucho. No sé, ella tenía muchas entrevistas se ve que era su forma de trabajo, ¿no? Entonces empezaron a chocar a tal punto que en determinado momento, cuando yo realmente ya había pasado un tiempo y estaba mejor y se notaba un cambio, mis padres me dijeron, mira, no te podemos pagar más el tratamiento, te vamos a sacar. Previamente habían tenido una discusión importante con ella, que yo no sé por qué discutieron, cuál fue el motivo, pero bueno, mi padre decidió que no me iba a pagar más. Entonces yo fui y le dije a ella, mira, Ana María, es más, está el nombre ahí, Ana María, yo no voy a poder seguir trabajando más contigo porque mis padres no me pueden pagar. Entonces ella me planteó que me iba a atender gratis, lo cual está bárbaro, ¿no? Desde el punto de vista de lo humano uno dice que bien, pero ¿qué pasa? El hecho de atenderse gratis implica que uno no paga, porque uno cuando paga está cancelando un goce. Uno dice, bueno, yo te pago, vos me tenés que escuchar. Valor por valor. Claro, es tal cual. Entonces yo de alguna forma tuve que generar un compromiso diferente con ella que ya no tenía que ver con el dinero. Entonces en el caso mío, otro lo hará de otra manera, tuvo que ver, eso lo vi después en mi análisis, en mi segundo análisis, que yo le pagaba siendo un niño bueno, o sea, siendo un adolescente que se portaba bien y que le iba bárbaro, o sea, todo lo que ella quería. Y si te corrías de esa línea... Claro, ojo, tampoco ella me llevaba hacia ese lugar, es la interpretación que yo hacía de lo que ella pretendía. Te movías desde una culpa. Claro, obviamente, ahí había una neurosis obsesiva en juego con mucha culpa y lo que yo había hecho con mis padres lo estaba repitiendo con ella, trataba de ser alguien bueno. Entonces no hablaba de lo malo o las cosas malas que me podían pasar. Entonces eso ya se desvirtuó, no fue un análisis. Bueno, tampoco era un psicoanálisis, era una terapia, ¿no? Pero ya no era terapéutico. Entonces, obviamente, del otro lado también pasaban cosas. Entonces, yo después la encontré a ella en un congreso de psicología, muchos años después, yo ya me había recibido, y ella me acuerdo que nos abrazamos y ella me dijo, yo ahora te voy a decir una cosa que no te puedo decir en su momento, vos fuiste de mis pacientes más queridos. Entonces, a mí eso también me llevó a pensar que todo lo que había pensado era así, es decir, claro. Y habla muy bien de ella desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista técnico es un error y también hay que marcarlo. La otra vez una persona me dice que leyó el libro y dice, che, la mataste a tu primera psicóloga. Yo digo, no, al contrario, yo lo que digo es que ella fue divina y fue una mujer bárbara que me aguantó 2 años gratis, pero tuvo un error técnico y eso también yo lo tengo que marcar. Va más allá de lo humano, porque justamente la labor nuestra no es ser solamente cálidos con el paciente y continental al paciente, eso es una parte de la cosa. Pero nosotros también le tenemos que mostrar un camino que tiene que ver con lo bueno y lo malo. Entonces, en este caso, yo estaba haciendo un acting, yo estaba continuamente como actuando inconscientemente para mostrarle a ella que yo era ese niño que ella quería. Claro. Porque increíblemente ella nunca tuvo hijos. Que también hay algo en juego, ¿no? Sí, o sea, creo que algo de eso se juega y es lo que hay que tener cuidado, porque una vez es por querer hacer el bien, no necesariamente hace el bien. Bueno, y el tema del dinero, ¿no? Esto simbólico es también una manera de establecer el corte. No claro, somos amigos, claro. No somos la peluquera. No, exacto. Somos... Claro, nuestro lugar es un lugar muy, muy complejo, muy difícil. De muy cerca y muy lejos. A la claro, porque vez. ¿qué somos? Claro, pero tal cual. Vos estás 10 años con un terapeuta o con un analista. Y en esos 10 años te pasaron una cantidad de cosas que vos siempre tuviste un lugar que lo pudiste hablar. Es decir, entonces eso que es artificial, porque el análisis es una situación absolutamente artificial, no quiere decir que no genere cosas en vos, porque es un lugar de respaldo, de contención que tenés permanentemente. Entonces, es un lugar que tampoco existe, porque vos no sos amigo de tu analista ni de tu terapeuta. A veces se convierten en amigos y eso es un problema también, ¿no? Cuando aparece algo de eso en juego, después de tantos años. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero es un lugar artificial que nosotros justamente lo que tenemos que tratar de hacer es no desvirtuarlo. No creo que haya que hacer como hacían los psicoanalistas de la década del 50, que no saludaban a sus pacientes si los veían en la calle, o se vestían siempre igual, o daban la misma hora, rajatabla, y no movían a los pacientes de esa hora. Creo que no, que eso ya no corre. Está demasiado estructurado. Pero creo que hay que como salvaguardar ese lugar para que siga siendo objetivo, por lo menos para el paciente, ¿no? Sí, queda muy claro. Bueno, otra cosa que me gustó del libro era tu humor, ¿no? Que se notaba que habían cosas escritas con cierta complicidad, si se quiere, con el lector. Tal cual. Ahora, ¿pensás que el humor es parte de tu vida? Digo, ¿sos una persona que utiliza el humor usualmente? Sí, yo básicamente tengo un humor muy particular que a veces no es muy entendido, pues es un humor medio negro y medio ácido. De hecho, he tenido algún problema por mi humor en alguna institución que escribí alguna carta en broma y no se leyó en broma, pero me divierte mucho el humor. Es más, mucho de lo que está ahí
tiene humor. A mí me gusta mucho reírme de mí mismo. Yo creo que eso tiene que ver con mi análisis también, ¿no? Del principio sufrir mucho por mí, poder reírme. Desdramatizar un poco. Absolutamente. Digo, la vida es demasiado dramática en sí misma como para estar dramatizándolo más. Entonces yo me divierto, y a mí me divierte. Yo me puedo divertir con un paciente, es decir, me puedo reír con un paciente o me puede dar gracias, yo qué sé. Me ha pasado de estar sentado en el sillón mío, que es reclinable, y de repente romperse el sillón y yo casi más matarme. Y yo qué sé, capaz que en otro momento me hubiera puesto horrible, todo rojo, y poder jugar con eso y decir, bueno, qué suerte que el analista no se cayó por la ventana, eso hubiera sido peor, por ejemplo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, yo qué sé, me parece que está bueno. Y el humor es permanente. Es más, el próximo libro que voy a escribir básicamente tiene mucho que ver con el humor. Y contanos un poquito de ese próximo proyecto. Este próximo proyecto yo creo que es el salto definitivo hacia otro lugar, ¿no? Es decir, si bien Cosas que pasan es un libro que es para un público amplio, pero es un libro de psicoanálisis, o que tiene mucho que ver con el psicoanálisis, como también en su momento lo tuvo que ver un libro que saqué en el 2008 que se llamaba Hablamos de amor, que eran cuentos, pero eran cuentos psicoanalíticos, pero también tenían humor. Esta novela que yo estoy escribiendo es una novela que es un libro que yo me lo propuse hacer en el año 2010, que fue el año que murió Dagoberto Pupo. Amigo mío, que a mí hasta el día de hoy me sigue afectando su muerte, porque fue como un maestro para mí, murió en abril del 2010, y yo dije, yo tengo que escribir un libro de él. Pero ¿qué pasa? Él era un tipo que nunca le hubiera gustado una biografía, por su perfil bajo. Entonces la cuestión es cómo hacer un libro que hable de él, pero que en realidad no sea de él. Entonces en eso estuve todos estos años, si bien mientras tanto saqué 2 libros más. Hace mucho tiempo que tengo en la cabeza este libro, que es una cosa muy rara. Yo todavía no estoy seguro si la editorial me lo va a publicar, aunque ya me dijo que sí, pero tengo mis dudas, porque es un libro que va a girar en 3 ejes, que uno tiene que ver con un eje biográfico, otro tiene que ver con lo que me pasa a mí en relación a esa muerte, y otro es una ficción de humor. De un humor absolutamente bizarro. Con personajes peculiares. Con personajes, pero que a mí me divierte, aunque he escrito muy poco, pero sí lo tengo muy armado en la cabeza. Pero es un libro absolutamente desdramatizado. Y es un libro bastante trágico, muchas cosas que las que dice, porque habla de la locura, habla de la soledad de quien padece la locura. Habla de Bafico en una forma bastante sarcástica, que eso a mí también me divierte. El otro día me encuentro con el último libro de Murakami, que es un tipo que yo admiro, el escritor japonés, un último libro que se llama Baila, 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 que en realidad no es el último libro, pero es el último libro editado, donde él habla de un personaje que en vez de llamarse Haruki Murakami se llama, no sé, Hikura Karimuri, una cosa muy parecida, y habla que es un escritor que está vendido a los medios, entonces escribe cualquier pavada, pero tiene mucho... Entonces es un tipo que se ríe del mismo, me parece súper interesante, ¿no? Entonces yo voy a jugar un poco con todo eso, ¿no? Y voy a hablar en ese libro, voy a hablar mucho de la música, que es otra cosa que a mí me interesa mucho, que en Cosas que pasan lo desarrollé, pero en este que estoy escribiendo lo desarrollo mucho más, ¿no? Con cosas interesantes y locas que le pasan al personaje en relación a la música y a lo que allí transcurre en relación a las letras de la música, ¿no? Así que yo estoy muy contento. ¿Pensaste el título? No lo digas si no querés, pero lo pensaste. Sí, tengo el título pronto. ¿Sí? El libro está ahí. El libro se va a llamar seguramente, eso también depende de la editorial, porque a veces la editorial te dice que eso no es el título, que no es mejor, que hay otro mejor, pero probablemente se llame Un universo cálido, que tiene que ver con mi relación con él, que de hecho esa frase aparece en Cosas que pasan. Cuando yo hablo de un caso que veo con Dagoberto Pupo, que hablo de que estamos en el consultorio de él tomando un café y escuchando un tema de YouTube, y yo digo, Dagoberto Pupo era un universo cálido. Y esa frase a mí me encantó, dije, así se llama el libro, pero tampoco depende mucho, 100% de mí, ¿no? Es un título igual, me gusta. A mí me gusta, sí. Es un título bastante ambiguo, que uno no sabe bien de qué se trata, y tengo hasta la tapa, que va a ser una foto que nunca existió de Dagoberto conmigo. Los dos juntos, porque nunca tuvimos una foto juntos. No, ¿en serio? Sí, lo vamos a... Se va a armar, sí. Y la foto va a decir, esta foto nunca existió. Como Magritte cuando dice, esta pipa no es una pipa. Bueno, es un libro muy loco y, yo qué sé, me va a llevar a un lugar que a mí me divierte, que va a ser un lugar que seguramente a algunos no les va a gustar y me van a criticar. Y bueno, de hecho, este libro, si bien las críticas han sido bastante buenas, capaz que a algún colega que otro no le ha gustado demasiado, porque dice que, bueno, que capaz que me muestro demasiado, pero a mí me divierte.
No me importa que pero está hablen. bueno que nos acerquemos también a la gente, en ese sentido de Yo creo que hay no que somos los desmistificar, intocables. Sí. absolutamente. Creo que tenemos una muy mala fama por eso mismo. Yo lo he visto con los estudiantes de psicología que se interpretan entre ellos y así terminan todos peleados. Docentes que interpretan a sus alumnos, que es una cosa de locos. Yo por lo he ahora visto. a ese punto no he llegado. Yo no he interpretado ni... Yo lo he vivido en carne propia, en unos grupos que eran una especie de grupos operativos terapéuticos, estoy hablando hace tiempo atrás, era otro plan, donde la docente interpretaba, tiraba interpretaciones, y entonces en un grupo de estudiantes que no tenés idea de quiénes son, cuál es su singularidad, cuáles son sus conflictos, hacen estallar a los grupos por los aires. Entonces, me acuerdo una vez que empezó a circular, se pasaba un papel con una firma, cuando uno tenía que firmar, y empezó a circular una moneda, que nadie sabía de quién era, entonces pasaba el papel y pasaba la moneda. Y cuando llega la docente con cara de psicóloga, así, media fashion, dice, y bueno, ¿a quién hay que pagarle algo? Y todo el mundo quedó re loco, porque claro, nadie se animaba a hablar. Entonces, esas cosas generan una tensión en el grupo que son imposibles de sostener. Entonces, a mí a veces me da mucho temor esos grupos que tienen contacto corporal y que generan ejercicios que también a veces asustan y que a veces no se ponen palabras. Que una cosa es tenerlo en un espacio especializado para eso y otra cosa es tenerlo en un taller de facultad. Entonces, Claro. Yo he visto gente descompensada por eso. Entonces, me preocupa muchas veces, también nosotros mismos vamos generando ese mito. Entonces la gente dice, contigo no hablo porque soy psicólogo. Y, ¿para qué estás pensando? Ya estás pensando ¿Estás algo. analizando? Claro, pero nosotros mismos hemos generado ese monstruo. Entonces, yo creo que también hay que tratar, si se puede, y el que pueda, de tratar de desmitificar eso y decir, no, mira, yo soy psicólogo cuando atiendo. Y si Después, estoy en una fiesta, estoy en una fiesta. y lógico. Y no no voy a puede, estar analizando. claro. Oh. Claro, pero viste, porque después también te reclaman desde ese lugar todo el tiempo. Entonces, si uno cae en ese lugar, es una locura. Sin duda. Bueno, y estás ahora con unos seminarios muy interesantes. Creo que los cupos ya están llenos. Bueno, no sé si son muy interesantes, yo por lo menos estoy interesado en ellos, ¿no? Ojalá sean interesantes. Bueno, ya es algo. Sí, sí, estamos... yo creo que se está haciendo una movida muy interesante con unos psicoanalistas argentinos que son millerianos. Miller, el yerno de Lacan, es el que tiene una organización, la orientación de lo que se llama la EOL, que es la Escuela de Orientación Lacaniana, y la AMP, que es la Asociación Mundial de Psicoanálisis, están teniendo actividades acá, empezando a tener actividades en Uruguay, que yo creo que es una cosa muy interesante, realmente es interesante, gente que tiene mucha experiencia, que ha trabajado en muchos lados, que se mueve en todo el mundo, y bueno, han tenido la delicadeza de empezar a venir acá. Entonces lo que nosotros vamos a tener 3 encuentros con ellos en el año, y a partir de eso estamos generando todas instancias en relación a esos encuentros. Y algunas cosas son un seminario, por ejemplo, que yo voy a dar ahora en febrero, que se llama El Universo Femenino, que la verdad hubo mucho interés porque ya se agotó los lugares. Y bueno, hacemos algunos grupos y eso, y lo que se llama Grupo Lacaniano Montevideo, que es un grupo que creamos el año pasado con Marcelo González y más, y con Ernesto Anzalone, y que estamos muy en contacto con los psicoanalistas lacanianos de Argentina, básicamente, ¿no? Que es un movimiento muy grande. Para que tengan ustedes una idea, en abril del año pasado se hizo un congreso que fueron 2.300 personas. O sea, estamos hablando de mucha gente, ¿no? Y con una gran producción escrita, donde la mayoría de los libros que andan en la vuelta son de ellos, para que tengan una idea, tanto de Paidós como de Editorial Grama, es toda esa gente. Y bueno, y trabajando. ¿Y tenés un blog? ¿Querés compartirlo con los oyentes? Tengo un blog que no me acuerdo mucho cómo se llama, pero es Jorge Bafico blog. Se llama jorgebafico.blogspot.com. Lo compartimos después. Que ahí sí escribo algunas cosas. Yo lo que veo ahora es que Facebook es una herramienta muy potente. Sí, sin duda. Muy potente, pero muy potente, para bien y para mal, porque genera muchas cosas. Depende cómo lo utilice cada uno. Depende cómo lo utilicen, y yo lo que me estoy dando cuenta es que genera a veces una competencia en la medida de la visibilidad que tenés en Facebook, que genera cosas, ¿no? Yo estoy viendo eso, que es medio preocupante, ¿no? Cómo la gente se engancha hasta virtualmente ya, porque ni siquiera es con la persona, sino con el personaje que escribe en Facebook, ¿no? Bueno, se hizo un estudio que demuestra que las personas sienten envidia cuando entran a Facebook si ven a alguien que tiene un estatus mejor, o bueno, de repente logros académicos, o que le va bien en lo que hace. Yo creo que hay algo de eso, indudablemente, porque... Pero está en todos los ambientes. Obviamente, pero Facebook es una herramienta muy potente, y a mí me está dando mucho resultado en la medida de poder mostrar lo que hago, ¿no? Yo básicamente lo paso todo por Facebook, después lo mando de repente al blog mío, pero básicamente pasa por ahí. De hecho, todas las actividades que hacemos ya no las mandamos más por mail, para que tengan una idea.
ya tener una base de datos ya no Sí, importa. ya Es tipo todo el MSN Facebook. ya no existe, creo. Es muy fuerte. Muy Somos fuerte. psicólogos modernos. Bueno, tuvimos Pero- un programa que hablamos de terapias online. Bueno, también. pero a ver, Lacan dijo una frase que a mí me parece que es muy importante. El analista no puede estar por fuera de su época. Tal cual. Entonces, vos- Es así. porque Facebook también implica una forma de relacionamiento entre los individuos diferente. Es una parte de nuestra vida hoy en día. Claro, pero implica un modo de comunicación diferente que hay que también pensarlo, ¿no? Es decir, entonces hay que estar al tanto. Yo no quiero decir que uno tenga que estar permanentemente buscando todo lo que un paciente habla, pero no podemos estar por fuera. Ujú. Podemos estar por fuera de Facebook, por fuera de Twitter, todo lo que son las redes sociales. La comunicación de los adolescentes por ahora, ¿cómo se hace? A través de las redes sociales. Es real. El individuo está todo el día metido en la computadora hablando con alguien que no sabemos quién es. Entonces, todas esas cosas generan patologías nuevas también que hay que tener mucho cuidado y estar atento. Bueno, a nuestros queridos oyentes, recuerden, el libro de Jorge Bafico, Cosas que pasan, historias de un psicoanalista, sumamente recomendable. Jorge, muchísimas gracias por haber Muchas venido gracias. hoy. Queremos verte acá cuando salga tu nuevo libro, no? así Acá nos estaré. contás un poquito. No, además para mí fue un gusto estar acá, además con gente que ha leído el libro y bueno, gracias por los comentarios del libro. Y eso de que tiene humor realmente es una de las cosas que me parece que tiene el libro y te agradezco que lo puedas destacar porque a mí me pasó una cosa increíble una vez cuando yo presenté Hablemos de Amor, en un libro de cuentos que para mí tenía humor y lo llevé a una editorial y la editorial lo rechazó y me hicieron todo un informe y justamente decía que no tenía humor. Entonces yo digo, justamente Es paradójico. lo que yo creía era que tenía humor. Entonces que vos reencuentres esta cuestión me parece que está bueno, así que te agradezco. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vemos el próximo miércoles a las 16 horas, como siempre, por www.montevideonight.com.uy. Y bueno, le estaremos diciendo en la semana el próximo tema. Psicología positiva en el mundo. Chau, chau. Forgiving me, stop bothering me, stop forgiving me, stop fussing me, stop fighting me, stop killing me, stop telling me, stop seeing me. It's my life. It's my life.